Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición más de Enclave Política. Acá desde Santiago de Chile, donde esta semana, este día además, movida, sacudida de la población por la presencia del Papa Francisco. Pero esta vez vamos a hablar con Guillermo Tellier. Él es el presidente del Partido Comunista de Chile, pero además diputado en funciones y reelecto por tercera vez. Con él vamos a conversar de la situación de la realidad chilena, acá, como les digo, desde Santiago de Chile. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, de entrada la pregunta de rigor sería: ¿qué significado tiene para un comunista la presencia de un papa como Papa Francisco, que ha tenido posturas que algunos consideran comunistas precisamente? Bienvenido. A ver. Mire, la consideramos muy importante para Chile porque yo creo que la visita al Papa permite meditar sobre muchas cosas, que incluso podamos conversar entre todos, a veces cosas que no las conversamos de buena manera. Y el Papa, claro, también puede dar una palabra respecto de algunos puntos que son conflictivos en nuestro país, de cómo lograr superarlo. Ajá. Por ejemplo, él va a ir a la Araucanía, una región que es una región del pueblo mapuche, que es un pueblo que ha sido postergado en sus aspiraciones de ser reconocido, ¿no?, como una minoría indígena. Que es una zona conflictiva, porque incluso hasta se producen temas de violencia. Hay presos, ¿no? Hay mapuches detenidos, hay algunos en proceso, hay algunas cosas que son productos de delitos, pero otros son productos de la lucha, independientemente que estemos de acuerdo o no con la forma como se da, pero que es una lucha por objetivos justos. Bueno, el Papa también va a estar aquí en la región metropolitana. Hay problemas de desigualdad en Chile, de pobreza, de una desigualdad que se arrastra por mucho tiempo. Chile es el país más desigual. Yo creo que él podrá referirse a estos temas. ¿Y podrá incidir en la mirada, en la visión política de un presidente de derecha conservador como es Sebastián Piñera? Ojalá pudiera sensibilizarlo. Ahora, pues volvamos a lo otro. ¿Cómo entender la situación actual del mundo donde la confluencia de objetivos parecería que vienen tanto desde la izquierda, desde el comunismo, desde los grupos revolucionarios, también desde la Iglesia, con la presencia del Papa Francisco, que en algunos temas, como el tema mapuche, por ejemplo, tienen identidad de criterios? Bueno, yo creo que en eso la Iglesia está también dividida, tiene diversas opiniones, pero han sido muy valiosas las opiniones de la Iglesia, por ejemplo, respecto al tema de derechos humanos en general. Bajo la dictadura, la Iglesia aquí jugó un gran papel en la defensa de los perseguidos y en conocer la verdad y la justicia. Y ahora mismo ellos han abogado muchas veces también porque se solucionen estos temas. Entonces yo espero que el Papa mantenga esa línea más progresista de la Iglesia chilena. Y en ese sentido, ¿a qué país llega el Papa Francisco? ¿Cuál es el mapa, cuál es la fotografía social que se vive en este momento en Chile? Mire, yo creo que llega a un país, claro, que recientemente vive un proceso electoral, cambio de presidente, en que van a chocar dos culturas políticas, en este caso. Una de aquellos que impulsamos un proceso de reforma de carácter social y de democratización del país, y la otra de aquellos que quieren poner término a este proceso de reformas y favorecer puntualmente a aquellos que tienen más riqueza en nuestro país. Es decir, seguir favoreciendo a los poderosos de siempre, pensando que si se favorece a ese sector de la población, va a haber un chorreo espectacular que va a permitir tener empleo, terminar con la desigualdad, lo que no es verdad, porque esto está comprobado como en 40 años que no ocurre así. Pero sobre todo lo que usted mencionaba hace un momento y conversábamos fuera de cámara también, es que es un país sumamente desigual. Es decir, un mínimo porcentaje, el 0,algo% de los más ricos pagan muy pocos tributos. En esa perspectiva, ¿cuál es entonces el diagnóstico que ustedes hacen de la realidad social de Chile en función de que no ha pasado eso con Piñera, sino que ha venido pasando incluso con Michelle Bachelet? Claro, yo creo que con la reforma tributaria que hicimos con Michelle Bachelet en algo cambió esta desigualdad, esta injusticia social, porque se están cobrando 8.300 millones nuevos en impuestos a un sector que acumula casi todas las riquezas del país.
Por ejemplo, el 80% de esos 8.300 millones de dólares lo paga un 0,1% de los chilenos, que son como 15.000, no más. Eso grafica la desigualdad. Y claro, el tema es que aquí permanece el sistema neoliberal, que es el que provoca estas desigualdades. El gobierno de Michelle Bachelet no cambió este esquema económico, no lo cambió, no lo varió. Produjo algunos, yo diría, algunos rasguños al sistema. Yeah. Por ejemplo, ¿con qué? Con esto, con la reforma tributaria, con la educación gratuita y de calidad, la educación superior. Ya este año van a ingresar 360.000 jóvenes gratuitamente a la educación superior. Por ejemplo, uno de los grandes temas que se discutió en esta campaña electoral es la realidad de muchos miles de jóvenes chilenos, más que jóvenes chilenos, de familias chilenas endeudadas porque tienen que pagar la educación superior. Claro, usted me mencionaba que 8.000 millones de dólares es lo que ingresa como recursos nuevos del Estado, pero también coincide que la cifra de la gente joven que está estudiando debe 8.000 millones de dólares también. Exactamente. Entonces, ahora, esa deuda algunos dicen que la tiene que pagar el Estado, pero esos son fondos que se han traspasado a universidades privadas. Claro. ¿Ya? ¿Quién está detrás de estas deudas? Es la banca privada, con el aval del Estado, porque así se llama este crédito, crédito con el aval del Estado. Y si no pagan, no pueden pagar las familias, tiene que pagar el Estado. Es decir, es un traspaso gratuito desde el Estado a la banca privada, que se enriquece con esto, y fundamentalmente a universidades privadas. ¿Y eso no se va a resolver con Piñera entonces? Piñera dice que él va a hacer crecer la economía notablemente, entonces nosotros esperamos que le resuelva ese problema a los deudores del CAE. Pero entonces, en ese sentido, si es que hay un neoliberalismo imperante, y incluso le diría que Chile es como un referente de lo mejor del neoliberalismo para candidatos de derecha en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Entonces, ¿cómo complicar el análisis, si es que se ve así, entre lo que hace Chile y lo que ustedes desde el gobierno, con la nueva mayoría, en el Senado, en el Congreso igual, no han logrado superar ese neoliberalismo? ¿Cómo entender esta paradoja? Es una paradoja fuerte. Yo no sé en qué país latinoamericano se ha logrado ese país liberar totalmente el neoliberalismo. Muy difícil, porque está implantado internacionalmente como la cultura nueva que nos implantaron. Y nosotros, las izquierdas, estamos todavía en una especie de crisis ideológica respecto a qué hacer para adelante o cómo enfrentar estos modelos. Ahora, nosotros acá vemos que, por lo menos en esta coyuntura, lo que hicimos fue avanzar en reformas de carácter social, crear la conciencia de que se pueden hacer estos cambios, de que es posible hacerlo. Una debilidad que tuvimos fue no entregarle al país con claridad una propuesta de desarrollo estratégico del país distinta al neoliberalismo, pero que tiene que ser convincente. No puede ser cualquiera, porque se ven muchos fracasos económicos y a la izquierda nos tiene sindicada como que nosotros no sabemos gobernar, que la derecha es la que sabe hacer gobierno y los partidos de izquierda no sabemos. Porque además confunde que administrar empresas como las que administra el señor Piñera le da la facultad inmediata para administrar lo público, que no tiene ninguna relación necesariamente. Claro, aquí nosotros la otra propuesta que teníamos es cambiar la Constitución. Claro, porque es otro tema que tenemos pendiente. Porque tenemos una Constitución heredada de la dictadura. Sí. Y, por ejemplo, para cambiar el sistema neoliberal necesitamos un papel distinto del Estado. El Estado chileno es solo subsidiario. El Estado chileno no puede crear empresas, por ejemplo, no puede iniciar emprendimiento económico. Durante la dictadura de Pinochet fueron privatizadas casi todas las empresas del Estado y quedaron muy poquitas, Codelco, ENAP y un par más, el Metro de Santiago. Pero no se pueden crear, tendría que ser una ley muy especial para poder hacerlo, porque en Chile el Estado no puede hacer lo que pueden hacer los privados. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado no puede asumir un control estratégico del desarrollo del país, y que no necesariamente pasa por estatizar empresas, pero sí pasa porque diga, bueno,
tales emprendimientos se van a hacer de tal manera. Tenemos riquezas naturales, el Estado va a determinar si estas sí, estas no. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar a las personas, y si se quieren instalar en el país, bueno, tienen que tener sueldos decentes, dignos para la persona, cumplir con las leyes laborales, etc. Ahora no nos dio la fuerza para eso, iniciamos un proceso, más de 250.000 chilenos participaron en cabildos de base para discutir nueva constitución. Todo eso quedó establecido, pero con este nuevo gobierno va a ser muy difícil que sigamos por lo menos por la vía parlamentaria, pero para nosotros ese es un problema de masa de la gente, claro, del conjunto de la gente. De todas maneras, no es posible entender los cambios o a ampliar más las reformas, mejorar los principios de lo público, etcétera, si la sociedad de hecho es conservadora. Es Chile un país conservador que frena de alguna manera también con su poca participación, con su poca pelea en estos temas, la posibilidad de cambiar, por ejemplo, la Constitución de Pinochet. Yo creo que sí. Ahora, pero no hay que equivocarse, porque todas las reformas que hemos hecho, que son varias, se hicieron a partir de grandes movilizaciones de estudiantes, de trabajadores, que se produjeron precisamente en el gobierno anterior de Piñera. Claro. Ahora, estos objetivos planteados vienen de mucho antes, hasta cuando luchábamos contra la dictadura, pero una movilización, la movilización que se dio, que permitió crear las condiciones y que la gente se decidiera a enfrentar esto, fueron esas luchas. Ahora, nadie nos dice que en este nuevo gobierno de Piñera no se puedan desatar también las luchas por estos mismos objetivos. Pero no fue que, al contrario, la movilización social, las organizaciones sociales se vieron neutralizadas o por lo menos congeladas en su lucha durante estos últimos 4 años de Bachelet. Yo creo que no. Yo creo que no se vieron congeladas. Yo creo que hubo disputas dentro de las organizaciones sociales porque habían algunas que pensaban que estando con el espíritu de la reforma, decían sí está bien, pero son todavía muy débiles. Se van a demorar mucho, son muy pocas. Porque el programa del gobierno tenía que limitarse a 4 años y de acuerdo a los recursos que contaba para esos 4 años. No todos los problemas de la sociedad chilena estaban planteados resolverse en ese programa. Claro. Entonces, claro, el gobierno lo hizo bien en la mirada estratégica de llevar adelante esta reforma, pero había, producto de esta desigualdad que crea el sistema neoliberal, muchos problemas más que no están en el programa y que como no hace muchos años que no se resuelven, la gente dice, muy bien la reforma, pero mi problema sigue. Mi problema en salud, mi problema de bajos salarios, la desigualdad, la delincuencia en las calles, esto sigue igual, la falta de vivienda. Yo no quiero decir con eso que este gobierno no haya hecho vivienda o que no haya hecho inversiones de salud, hizo. Pero la gente ya quiere pasar a otro nivel de calidad de vida. ¿Y por qué no ocurrir eso? ¿Por qué los partidos políticos, el Partido Comunista y otros más, el Frente Amplio, que tuvo una muy buena votación, no tuvieron, digamos, la capacidad de responder a esas exigencias y movilizar a la gente para que vaya a votar precisamente por eso? En algunas cosas sí movilizamos a la gente. Incluso se dieron peleas, por ejemplo, yo puedo hablar del caso del distrito que yo represento, hubo grandes luchas de pobladores por conseguir vivienda digna y las consiguieron, y lo hicieron en la calle y protestando y yendo a exigir, y en eso los acompañamos. Ahora, un sector muy importante de la nueva mayoría planteaba al gobierno, mire, en su gestión hay que ver estos problemas porque esto está creando descontento. Pero hay otro problema. En los gobiernos neoliberales, y esto lo transmiten a cualquiera sea el gobierno un poquito más avanzado, ¿no? La famosa regla fiscal, sobre la cual no se puede pasar. Entonces, nosotros lo que exigíamos, por ejemplo, es que ¿por qué el gobierno no busca otra manera de financiar cómo resolver algunos de estos problemas? Los más sentidos. Pero no se hace porque se pasa por sobre la regla fiscal. Y en eso hay un acuerdo como tácito entre los partidos de derecha y los que eran partidos de la concertación. Nosotros no estuvimos en ese acuerdo, pero estábamos amarrados al gobierno. Entonces, era muy difícil.
no se le dio la pasada a esa posibilidad. De acuerdo. Vamos a una primera pausa para continuar conversando con Guillermo Letelier, el presidente del Partido Comunista de Chile, porque efectivamente algunos temas ya en la realidad política chilena, frente al nuevo panorama, frente a la nueva presidencia, quedan por dilucidar, y para que conocimiento de América Latina lo tengamos presente, conversaremos con él después de esta pausa. Vamos entonces. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, como les decíamos, desde Santiago de Chile. Acá en este país ha llegado el Papa Francisco y evidentemente hay una agenda muy agitada, movilización, incluso presencia de personas que vienen desde Argentina, desde Perú. Se calcula que más de 1 millón de personas estarán por acá en estos días. Y también muchos artesanos que los vemos en las calles de Santiago de Chile haciendo negocio de esta visita. Pero, por supuesto, tenemos que hablar de lo que le espera a Chile después de que ganó las elecciones del pasado 17 de diciembre el señor Sebastián Piñera. Y para eso seguimos conversando con Guillermo Letelier. ¿Cuál es entonces, Guillermo, el mapa político de Chile después del 17? ¿Cómo quedan las fuerzas políticas? Algunos están muy dolidos, muy golpeados porque, como conversábamos también antes, el efecto, el impacto que tuvo este triunfo reveló algunas debilidades y muy fuertes debilidades en la organización política de la izquierda y del centro de Chile. ¿Cuál es su evaluación? Claro, para hacerlo en síntesis, yo creo que nosotros trabajamos muy bien como nueva mayoría el primer año de gobierno. La presidenta estaba en el 70% en la encuesta, pero se produjo allí un problema llamado el caso Cabal, que involucró a familiares de la presidenta y que por lo tanto la derecha, y como se habían producido casos de corrupción que afectaban fundamentalmente a la derecha, que con eso estaba muy en el suelo, con esto de Cabal levantó cabeza. Esa debilidad en las alturas, que se produjo en las alturas, hizo que muchos pensaran que podían en ese momento paralizar el proceso de reforma. Nosotros nos cruzamos en ese momento y dijimos, si se paraliza el proceso de reforma, no salimos del gobierno. La presidenta reaccionó, sin embargo, bien ante esa posibilidad. El proceso de reforma siguió, pero ya no con el entusiasmo inicial, porque además, como se dio la baja del precio del cobre, hubo una lentificación del proceso económico, se dijo, bueno, no hay tanto financiamiento para la reforma y por lo tanto la aprobación y la puesta en práctica de la reforma se va a prolongar en el tiempo. Y se prolongaron y se van a prolongar más allá del término de este gobierno, lo que también nos pone en un problema: ¿qué va a hacer el gobierno de Piñera con esta reforma? En el proceso electoral mismo, bueno, ¿qué pasó? Que como se fueron produciendo matices entre los partidos de la nueva mayoría, en un momento un partido decide ir solo a la primera vuelta presidencial. Estamos hablando de la democracia cristiana. De la democracia cristiana. Por lo tanto, enfrentamos la primera vuelta presidencial con 2 candidaturas, lo que evidentemente era una gran desventaja. No tuvimos primarias para elegir candidato único, mientras que el Frente Amplio y la derecha hicieron primarias, tuvieron 3 meses el campo despejado, pudieron tener acceso a los medios de comunicación, pudieron hacer campaña en territorio, tuvieron financiamiento. Nosotros no tuvimos nada de eso. Y ya después de eso yo creo que era muy tarde para tratar de revertir ese camino. ¿Cómo evalúan la presencia y la insurgencia, la presencia fuerte de esta nueva agrupación que se llama el Frente Amplio, con una candidata que prácticamente, según las primeras encuestas, no tenía ninguna opción y resulta que estaba peleándole casi el segundo lugar a Alejandro Guillier? ¿Cómo entender este fenómeno? Yo creo que es una respuesta a lo que yo decía adelante, a que el gobierno de la nueva mayoría, a pesar de que llevó adelante este proceso de reforma, algunas muy macizas, descuidó el conjunto de la situación, en algunos casos muy difícil, del pueblo chileno. No le dio solución y el Frente Amplio abogó por esa solución. Además, el Frente Amplio, como no estaba en el gobierno, podía hablar a favor o en contra de las reformas con toda libertad, sí. Con toda la libertad, y dijeron: no nos gustan tales reformas, podemos estar de acuerdo en que es un camino, pero las reformas son muy lentas o poco profundas. Y eso
eso demostró de que la gente estaba por la reforma. Desafortunadamente no trabajamos juntos antes. Ahora, yo espero que esta postura del Frente Amplio ayude a futuras convergencias de fuerzas políticas y sociales para continuar con un proceso de reforma. Ahora lo que está claro es que ninguna fuerza sola, ni el Frente Amplio, ni nosotros, ante esta irrupción de la derecha, podría llevar adelante un proceso de esa naturaleza. Entonces la pregunta que cabe ahora es también, ¿qué queda pendiente de la agenda que la nueva mayoría se planteó al inicio del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué es lo que queda pendiente ahora? A pesar de que quedan pocos días para la legislatura que termina esta vez. En estos días vamos a terminar de aprobar la reforma de la educación, que tiene varias fases, porque es la reforma de la educación superior, la reforma pública municipal, es la carrera docente, es la carrera preescolar, etcétera, etcétera. Son varias cosas. Pero ahora se termina con la educación superior y la educación estatal superior. De las otras cosas, van a quedar, estando aprobadas las leyes, poner en práctica, por ejemplo, la regionalización del país o la descentralización con la elección de los gobernadores regionales que se va a realizar por primera vez. No fuimos capaces de sacar adelante la nueva Constitución, quedó el proceso a medias. Ese tiene que ser una pelea del pueblo de Chile. Aquí el 70% de los chilenos en encuestas se plantea por una nueva Constitución. Entonces vamos a tener que seguir esa pelea. Y para eso se necesita unidad de toda esta Y la llamada fuerza. agenda valórica, como acá en Chile se la conoce, ¿se sostendrá? ¿No se podrá perder lo alcanzado por parte de las organizaciones de las personas que han luchado por esto? ¿O hasta dónde un gobierno de Sebastián Piñera podría echar al traste todo esto? Bueno, Piñera no tiene mayoría en el Parlamento. En el Senado claramente está en minoría, en la Cámara de Diputados también. Es decir, si todas las fuerzas opositoras actuamos de conjunto, no podría echar abajo la agenda valórica, salvo que dentro de la nueva mayoría también habían diferencias sobre la agenda valórica. Claro. Porque como hay sectores cristianos, por ejemplo, en el aborto en 3 causales, o el matrimonio igualitario, o, no sé, pues, temas de género, podría ser que pudiera alcanzar alguna mayoría circunstancial para hacerlo. Pero yo lo encuentro difícil, realmente. Él, yo creo que va a tratar fundamentalmente de bajarle los impuestos a los más ricos, va a tratar de cercenar la reforma laboral que hicimos, que de alguna manera favorece a los trabajadores. Es decir, todo va a una mirada para favorecer al gran empresariado en este país. Y los temas valóricos yo creo que los va a tratar con mucho cuidado, porque son cosas muy sentidas por la población chilena. ¿Cómo interpreta usted, como desde la presidencia del Partido Comunista, a un Sebastián Piñera? ¿Cómo le explicaría a América Latina, al mundo, quién es Sebastián Piñera desde su visión? Es un empresario, es un gran empresario, uno de los más ricos de Chile y tal vez del mundo. Hay cuestionamientos sobre cómo hizo su fortuna. Sí. Fue cuestionado también cuando tuvimos el litigio limítrofe marítimo con Perú, de por qué él hizo negocios, o sus empresas hicieron negocios precisamente con empresas peruanas que ganaban mucho si es que Perú ganaba ese litigio. Ajá. Entonces, claro, él es un empresario muy hábil. Ideológicamente, ¿quién es Piñera? ¿Ah? Ideológicamente, ¿cómo lo define? Ideológicamente es de derecha, indudablemente, es conservador. Ahora, no es un fascista, que eso es otra cosa que nos llama a tener cuidado, porque un sector muy fascista, golpista, que incluso salió defendiendo a Pinochet, sacó un 7% de las elecciones. Claro. Y eso se plegaron ahora a la candidatura de Piñera y son fuertes. Claro. Eso es preocupante para adelante. En el acto, cuando se festejó el triunfo de Sebastián Piñera, algunos sectores gritaban Chile se salvó, y por otro lado apareció una efigie de Pinochet. ¿Cómo entender esta reacción tan de derecha, tan virulenta también con esos mensajes en una población y en un electorado que de alguna manera había ido cambiando esa postura con respecto al dictador Pinochet y con respecto a lo que significa Chile para el resto del mundo? No, yo creo que no han cambiado nada respecto a Pinochet. Hay un sector que no ha cambiado nada. ¿Ya? Incluso lo defienden en el Parlamento. Ajá. Hay que pensar que la derecha hizo una campaña del terror contra este gobierno en el primer momento. Sí. Primero, que esto aquí va a ser un caos económico. Y veamos ahora lo que pasó con el Banco Mundial, que sacó a Chile, ¿no es cierto?, de los primeros lugares de todo este
esta clasificación de países, ¿no es cierto?, sus posibilidades económicas. Sí, que es un escándalo mundial lo que acaba de decir. Es un escándalo mundial. ¿Y a quién favoreció? A la derecha. Nosotros estamos esperando que se aclare. Aquí hubo un contubernio, claramente, claro, porque todo el gran empresariado basó y la campaña de Piñera en esto, en que se iban a perder empleo, que venía el caos económico, que aquí se iba a instalar una nueva Venezuela en Chile, y en los barrios altos, sobre todo, mira, aquí viene de nuevo el comunismo. Claro. Nosotros somos un partido pequeño, tenemos 8 diputados, y sin embargo se dice que somos los que tenemos más influencia en el gobierno de Michelle Bachelet. El canciller chileno incluso dice en una declaración que ese daño que ocasionó el Banco Mundial es irreparable, es decir, eso no se va a poder reparar. Es irreparable. Pero ¿quién lo va a sancionar? ¿Quién va a recuperar, digamos, por lo menos el prestigio? Nadie, ¿no? Y ya se hizo una elección en que ellos influyeron directamente en Chile, y Chile ya perdió, ya perdimos. Entonces ahora nos dicen perdón. Pero yo creo que tiene que haber una investigación muy profunda, porque es una institución internacional que con esto también pierde mucho de su respeto que le tengamos que tener. Claro. Ahora, yo tengo 2 preguntas finales, Guillermo, y es: ¿cuál es el destino del comunismo en el mundo, en América Latina particularmente? ¿Tiene algún destino? ¿Tiene esperanzas de que esos anhelos, de esos ideales planteados hace mucho tiempo por Marx, Engels, en general, se plasmen en América Latina? ¿O eso es una utopía que como tal no se cumplirá jamás? Siempre ha sido una utopía, ¿no? Sí. La utopía tiene que seguir existiendo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que para el futuro de la humanidad indudablemente hay un horizonte socialista. ¿Cómo llegar? Es una pregunta. ¿Qué tipo de socialismo del siglo XXI? Es otra pregunta. Hay en el mundo, incluso los más poderosos empresarios saben que hay una experiencia socialista, la de China, que influye en todo el mundo. Los empresarios chilenos van a China, incluso en China, de los chilenos que votaron en China, ganó Piñera. Claro. Porque son puros empresarios los que están ahí. Además que China ya es el primer socio comercial de China. Es el primer socio comercial. Chile es el primer socio comercial de China. Exactamente, y la reactivación de China ahora hace subir el precio del cobre, y Piñera va a poder vanagloriarse que él subió e hizo subir la economía, lo que es una mentira, porque no es por la acción de él. Pero esa es una experiencia, entonces nosotros tenemos que estudiarla. Está lo que ocurre en Cuba, ¿no es cierto?, que está tratando de mantener allí los principios socialistas bajo ese bloqueo espantoso que tiene Estados Unidos. Está Vietnam, está la experiencia de Venezuela, que tenemos que estudiar. Todos ellos tenemos que estudiarlo. Nosotros no queremos ser copia de ninguno. Yo sé que en China ahora, por ejemplo, se va a realizar un simposio en que van a asistir partidos comunistas para discutir precisamente el socialismo, o el futuro del socialismo, lo que nos alegra mucho que se empiecen a producir este tipo de discusiones. Pero nosotros sí creemos. Pero acordémonos que sufrimos una derrota grande con la caída del socialismo europeo. Hay de por medio una derrota ideológica, de la cual yo creo que nos estamos recién reponiendo. Y todos los empeños que hagamos en nuestros países, toda la solidaridad que demostremos con las luchas por mejores condiciones de vida, por una democracia más perfecta y por el socialismo, creo que todo esto ayuda a los pueblos. Entonces, la última pregunta: ¿cómo evaluar la crisis que algunos señalan del progresismo con lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que le ocurre también al Ecuador y en otros países de América Latina? ¿Qué pasó en América Latina para no poder sostener como procesos de mayor largo aliento, sostenibles en el largo plazo, a estos procesos electorales y a estos proyectos constituyentes, como por ejemplo el de Bolivia, el de Venezuela y el de Ecuador? Mire, yo no soy economista, pero me da la impresión que nosotros no hemos sabido lidiar con estos vaivenes, ¿no es cierto?, de las crisis mundiales, y sobre todo con la baja de los commodities. Aquí se jugó mucho con cierta teoría económica que decía el futuro de América Latina es el extractivismo, o sea, mientras más riquezas naturales, esas son nuestras ventajas comparativas. Lo son por un momento, pero si eso no se traduce en una industrialización, en crear empleo digno, en tratar de terminar con las desigualdades, en que se puedan sostener las economías, es muy difícil. Tenemos que superar eso, porque si vemos la baja de los commodities, casi coincide con el inicio de las crisis del progresismo. Ahora, la derecha tampoco lleva todas las de ganar.
la derecha, que actúa ya mundialmente muy organizadamente y muy relacionada, ellos ven que si trabajan de conjunto pueden contener esta ola. Pero lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Argentina con esos gobiernos de derecha, también nos dice que hay una luz de esperanza. El hecho de que no hubieran podido intervenir en Venezuela también. El problema, el hecho de que Cuba pueda seguir adelante también. Ahora, claro, se producen crisis a veces casi inexplicables como la de Ecuador. Yo no conozco totalmente, pero hemos sido sorprendidos después de lo que pareció una elección exitosa que se haya producido esta crisis. Nosotros esperamos que los pueblos se den cuenta. Alguien dijo, los pueblos solo aprenden por la experiencia, que la experiencia vivida los haga reaccionar. No está clavada la rueda de la historia en ese sentido. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy amable por estar con nosotros. Muy bien. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros acá desde Santiago de Chile en este programa especial emitido a través de Enclave Política. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando y reflexionando en voz alta con los actores políticos que hacen América Latina a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Nos despedimos. Que la pasen bien.